Dios te bendiga. Hoy estaremos en el libro de Jeremías, capítulo 20. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías: Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib, porque así ha dicho Jehová: he aquí, haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán. Y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevaré cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Entregaré asimismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo y todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán y los tomarán y los llevarán a Babilonia. Y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa iréis cautivos, entrarás en Babilonia y allí morirás, y allí serás entregado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizá se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de la mano de los malignos. Pero ahora volví a decaer, Jeremías. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía, porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta. Y aquí podemos ver todo lo que Jeremías está enfrentando, una cosa detrás de la otra. Pareciera que el mundo entero se le viene encima. Pareciera que se ahoga su llamado, se ahoga la palabra que Dios le había dado.
Pero no era así. La palabra que Jeremías intentó sufrir, el fuego que él sentía por dentro de él, era la palabra de Dios. Y ni tú, ni yo, nadie que se levante, ni el infierno, ni los demonios, ni quien sea que intente detener la palabra de Dios en mi vida, en tu vida, no podrá hacerlo. Podemos ver que por causa de la palabra de Dios, a Jeremías no tan solo se le azotó, sino que también se le metió en un cepo. ¿Y qué es ser azotado, Estefanía? Azotar es dar azotes a alguien como castigo. Dar golpes de forma repetida y violenta. Por ejemplo, cuando hay una lluvia que de repente azota una ciudad y nadie puede detenerla, viene muy rápido, golpea, da, sacude. Se ve como si fuese un castigo por cuanto destruye todo lo que esté a su alrededor. Y eso fue lo que le hicieron a Jeremías por causa de la palabra de Dios. Ahora bien, también podemos ver que luego de que se le azota a Jeremías, no le bastó con eso a Pasur, sino que también lo metió en un cepo. ¿Y qué es un cepo, Estefanía? Es una trampa para cazar animales mediante un dispositivo que los aprisiona cuando ellos lo tocan. Cualquier instrumento que sirve para aprisionar algo. O sea que lo que Pasur intentaba hacer, lo que el enemigo intenta hacer hoy en día, es aprisionar no a Jeremías, sino a la palabra que salía a través de Jeremías. Pero no ha podido. Porque podemos ver cómo después que Pasur encierra a Jeremías, él sacó a Jeremías luego al día siguiente. Y ¿sabes qué? Cualquiera diría, bueno, si yo fuera Jeremías, yo mejor me callo, yo no digo nada. Yo mejor bajo el tono y preferiría que no todo el mundo se enterara de lo que Jehová está tratando conmigo. Pero ¿sabes qué? Y el día siguiente, dice el versículo 3, Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías, o sea que de allá para acá vuelve Jeremías a abrir su bocota, creyendo quizás Pasur, este aprendió su lección después de que lo había azotado. Y volvamos a repetir lo que es azotar, o sea, no es darte una pecosada así, sino que es golpearte con violencia y de forma repetida, o sea, una detrás de la otra. La prueba viene una detrás de la otra. Se levanta algo aquí, se levanta algo allí, que con el matrimonio, que con los hijos, que las deudas, o sea, es algo que viene y te arropa. Pero ¿cuál es el punto por el cual el enemigo quiere intentar cargarte con tantas cosas? ¿Para qué? Para detener ese fuego que está dentro de ti. Y ese fuego que está dentro de ti, que está dentro de mí, es la palabra de Dios. ¿Y acaso ha nacido alguien que haya podido detener a Dios o lo que Él deposita dentro de alguien? No creo, hermanos. No creo. Y lo vemos en su palabra. Luego entonces de que Pasur decide sacar a Jeremías, como leíamos en el versículo 3, vemos que Jeremías viene de allá para acá a hablar otra vez. Dice, y le dijo Jeremías, entonces Jeremías habló y dijo, Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib. O sea, que viene otra vez con lo que Dios había tratado con él aún adentro del cepo. ¿Y eso qué me recuerda a mí? Me recuerda la historia en Hechos. Libro de Hechos, capítulo 16. Una historia que muchos de nosotros conocemos. Incluso hay alabanzas basadas en esto que pasaron estos dos hombres
que lo que hacían era predicar la palabra de Dios, desatar la palabra de Dios, traer la palabra de Dios, llevarla de aquí para de allá y de allá para acá. O sea, no se detenían. Ese fue el oficio que Dios le dio, el llamado que Dios le dio, al igual que a Jeremías, porque en el capítulo 1, luego lo vamos a tomar, lo vamos a leer. Sabemos de que Dios no le escondió a Jeremías. Oye, Jeremías, a ti te van a hacer frente, no te van a querer escuchar, pero tú vas a hablar todo lo que yo deposite en tu boca. Y a los discípulos, a los que decidieron seguir a Jesús, Jesús no le dijo, oh, todo va a salir de maravilla, va a haber muchas flores, no va a haber espinas, todo va a ser luz, no va a haber días grises. No, mi hermano. A través de aflicciones será necesario que a través de aflicciones nosotros lleguemos al reino de los cielos. Y es aquí lo que vemos. Luego de que estos muchachos no estaban haciendo nada malo, simplemente estaban predicando la palabra. Pero el enemigo no se queda sentado cuando alguien decide ser la voz de Dios aquí en la tierra. Cuando alguien decide ser el vaso que Dios vierta su agua para empezar a manar a través de esa persona, a través de ese vaso, y dar esa agua que puede saciar a aquel que esté sediento. El enemigo va a querer cerrar ese recipiente para que no pueda salir esa agua que Dios vierte. Amén. Y podemos ver aquí, encarcelados en Filipo. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia. Y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, y de la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y usted dirá, Estefanía, pero ¿por qué tú estás leyendo ahí? No nos lleva directamente a cuando ellos estaban encarcelados. Es para que usted pueda entender que no fue que ellos llegaron ahí por llegar, sino qué fue lo que causó que, al igual que Jeremías, estos dos llegaran a ser encarcelados. Y hablo de Pablo y Silas. ¿Qué fue lo que provocó lo que de momento en tu vida se desató de la nada? Porque Jeremías no estaba esperando ser azotado. Jeremías estaba cumpliendo con el llamado que Dios le había hecho. Pero se le había olvidado que Dios también le dijo, oye, te van a hacer frente. Y eso nos pasa a nosotros muchas veces. Leemos. Seguimos entonces en el versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Pablo estaba cumpliendo su llamado, que era de traer liberación a los cautivos, porque a eso nos ha mandado Jesucristo. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, no a todo el mundo le va a agradar lo que Jesús nos ha enviado a hacer.
prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades, y presentándole a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer. Va a ir en contra de la corriente de este mundo. Así que no esperes que te van a aplaudir. Fíjate bien. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle, al igual que a Jeremías, con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel. A Jeremías lo echaron en un cepo y a ellos en una cárcel, pero era con el mismo propósito de querer detener lo que ardía dentro de ellos, mandándole al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, y es aquí donde nosotros debemos prestar atención. Yo no sé lo que tú estás atravesando. Yo sí sé lo que yo estoy pasando. Y el Señor volvió a recordarme lo que a mi vida ya ha tratado. Y es de que no puedes detenerte. Yo no puedo detenerme. No importando lo que se levante. No importando lo que se atraviese. Tienes que permanecer en la posición que Dios te ha dado. Aunque ellos fueron azotados con vara, fueron puestos en el calabozo de más profundo, eso no detuvo que todavía ellos pudieran tener comunión con Dios, y que la palabra de Dios, que era el fuego que Jeremías también llevaba dentro, se detuviera. No lo pudieron detener. Y mira lo que pasó. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Ellos permanecieron en su comunión con el Señor, aún en el medio de lo que estaban atravesando. Esa es regla número 1 de este juego del cristiano. Y usted dirá: juego, Estefanía, pero esto no es un juego. Le digo así, hermano, para que usted pueda entender. Lo uso como ejemplo. Usted, para jugar un juego, tiene que conocer las reglas. ¿O acaso usted se pone a jugar un juego sin conocer las reglas? Por eso es necesario conocer las reglas de esta vida cristiana, que es su palabra. En ella vamos a encontrar ejemplos que han de familiarizarse con lo que nosotros atravesaremos por causa de no callar, de no detener, de no aguantar, de no sufrir la palabra de Dios, que es el fuego que arde en nuestro corazón. Orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Hay personas que aún están atravesando lo mismo que tú estás atravesando, pero ellos no conocen al Dios que tú y yo tenemos. Entonces ellos estarán atentos, mirándonos, escuchando lo que nosotros hacemos y decimos en el medio del proceso. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Habrán muchas personas que serán libres a través de lo que tú hagas en medio de tu proceso. No puedes aguantar, no puedes sufrir el fuego. Como dije en un video pequeño que hice esta mañana, cuando tú te has quemado o yo me he quemado, me he quedado yo callada, duele quemarse, y por cuánto duele, yo no me puedo quedar callada. La palabra de Dios adentro de nosotros, al ver la condición del mundo, nos duele tener que apagarla, tener que quedarnos con ella callada. Es por eso que no solo a mí el Señor levantará, sino a miles que han de levantarse a predicar lo que se necesita hoy en día escuchar, que es la palabra de Dios. ¿Para qué,
Estefanía, ¿para qué? ¿Por qué gritan tanto? ¿Para qué predicar la palabra de Dios? Pues hay gente que están encadenados. Eso no quiere decir que nosotros no atravesamos lo mismo que tú atraviesas. Todos atravesaremos muchas pruebas, dificultades, perderemos familia, personas nos dejarán solos, muchos nos darán la espalda. Se levantarán problemas con nuestros hijos, se levantarán dificultades, se levantarán problemas en nuestros matrimonios, pero habrá una diferencia que el pueblo que tiene el fuego de Dios marcará en el medio del proceso que tenga que atravesar para que los demás que están a nuestro alrededor puedan también ser libres y sueltos de las cadenas que están en ellos, que también a nosotros en un tiempo nos ataron. Y también a nosotros nos persiguen esas cadenas queriendo atarnos. Pero gloria a Dios que conocemos a aquel que es capaz de libertarnos. Y es por eso que no podemos quedarnos callados, sino que tenemos que anunciar las buenas nuevas, que es Jesús de Nazaret, que es lo que Él ha hecho en nuestra vida. No podemos callar de donde Dios nos ha sacado a nosotros cuando vemos que tú estás ahogado en el mismo cepo, en la misma cárcel en la cual nosotros también hemos estado. Mi adoración, mi predicación, que no viene de mí, sino que viene de Dios, ha de traer libertad a todo aquel que escuche lo que Dios ponga dentro de mí. Al igual que lo que Dios pone adentro de todo recipiente, que para este tiempo Él ha ungido y ha de usar para gloria de su nombre siempre, para gloria y honra del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándonos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El Señor ha de traer salvación a una de las personas que han considerado suicidarse, y usted cree que nos hemos de quedar callados, y usted cree que hemos de sufrir este fuego que arde por dentro, que es la palabra de Dios. Aunque el diablo quiera detenerla, no va a poder. Podrá tapar mi boca, pero levantará Dios a otros que han de abrir la suya y han de hablar. Y es más, me atrevo a decir que aunque intente callarnos, nosotros no podremos aguantarlo. Al igual que cuando cualquier persona se quema, es inevitable usted quedarse ahí como que no pasa nada. No, eso va a ir penetrando adentro de usted. Va a ir pasando la carne, va a ir pasando la primera capa, va a ir profundizando. Así mismo hace la palabra de Dios. Al principio llega a nosotros y es como que no hace ningún efecto, pero esa palabra con el tiempo va a ir penetrando, va a ir profundizando adentro de nosotros, y este fuego va a ir ardiendo y ardiendo más y ardiendo más. La llama va a ir creciendo y más iremos a gritar. No podremos aguantar por cuanto su palabra por dentro de nosotros nos está quemando. Tenemos que hablar. Es necesario hablar. Es necesario exhortar. Es necesario decir que hay que perdonar. Es necesario anunciar las buenas nuevas, porque el tiempo que hoy tenemos se está acortando. Es necesario hablar de que Jesucristo en cualquier momento aparecerá. Es necesario predicar y decirle al mundo que tenemos que arrepentirnos, que no esperemos que ese momento llegue para querer escuchar, que es necesario decir que hay que escuchar hoy lo que Dios tenga que decir, para que mañana, cuando sea el día del juicio, no tengamos que avergonzado agachar la cabeza y decir, no me lo dijeron, cuando te lo están diciendo hoy y tú lo estás ignorando. Y vemos aquí entonces
y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con él todos los suyos, y llevándolos a su casa les pasó la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Ahora le hablo al que lleva la palabra de Dios. Sí, nos van a azotar, sí se van a burlar de nosotros, nos van a decir fanáticos, nos van a decir locos. Ay, 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 ¿qué no van a hacer con aquel que ha decidido hablar lo que no viene de él, sino que ha decidido sufrir lo que tenga que sufrir en carne propia? ¿Sabes lo que te digo de parte del Señor? Hay una recompensa. Sí, será duro, será difícil. Porque no es fácil, hermano, predicar la palabra. No es fácil. No es fácil. Nos van a azotar. La opresión va a crecer. Como dice una de las alabanzas de nuestra hermana Emily Peña, se aumenta la carga. La carga más aumenta, pero también nuestra fe va a aumentar. Aunque nos empujen con violencia, Jehová será quien nos va a ayudar. Y esa es nuestra esperanza, de que no estamos solos. Y lo vamos a ver aquí también, como él se lo dice a Jeremías. Después de haber sido azotado, después de haber sido encarcelado, Pablo y Silas, ellos no se olvidaron de Dios. Ellos adoraron y oraron al Señor. ¿Y sabes qué? El Señor se glorificó. El Señor ha de glorificarse, aunque nosotros en el momento no lo vemos. Pero no nos enfoquemos en el dolor. Imagínense que Pablo y Silas se hubiesen enfocado en las cadenas que lo pusieron, en que lo encarcelaron en el calabozo más profundo. Si hubiesen perdido la manifestación que Dios quería hacer. Algo Dios está haciendo con tú hablar la palabra de Dios, con tú adorar a Dios delante de todo aquel que esté a tu alrededor. Algo Dios está haciendo, aunque en el momento no haya sido manifiesto, pero lo hemos de ver, así como Pablo y Silas. Pablo y Silas vieron cómo de repente vino ese terremoto que se armó ahí, y los que estaban encarcelados con ellos y presos fueron libres. Y no tan solo eso, sino alguien que estaba a punto de suicidarse en ese mismo momento. También el Señor lo salva, y no tan solo lo salva a él, sino que llega a toda su familia. Y llegó la alegría a la casa de este carcelero, por haber conocido al Dios que mientras estaban presos, encadenados, Pablo y Silas decidieron adorar y orarle. Y seguimos leyendo. Capítulo 20 de Jeremías. Leemos los versículos 7 en adelante. Dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Lo mismo que estaba diciendo yo, hermano. Se van a burlar de nosotros. Nos van a llamar locos. Nos van a llamar locos. Pero tristemente será sobre los que no decidan creer en la palabra, que los que el Señor ha llamado y ha escogido para hablarla, los que no quieran escuchar, tristemente les va a pasar como cuando el Señor le dijo a Noé: construye el arca. Quizás de Noé se burlaban, no llovía. Y Noé, seguro diciendo, anunciando: va a llover, viene gran lluvia. Y ellos viendo que él construía el arca. Así, muchos viendo que nosotros predicamos la palabra, se burlan de nosotros, se van a burlar. Pero que no nos detenga, que no nos calle eso. Sigamos, vamos a seguir haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y dice, versículo 8, por cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. La gente quiere que nosotros
prediquemos que Dios nos va a bendecir, que Dios va a hacer esto, que Dios va a hacer lo otro, pero quieren que tapemos la otra cara de la moneda. Y eso es un engaño, eso es una media verdad que es igual a una mentira. La gente hoy en día le gusta la apariencia. Le gusta que le vendan solo lo de afuera, la carátula. Imagínese que yo le diga a usted, porque este forro se ve bien y está sellado, aquí adentro hay un libro, o aquí adentro hay $1.000.000, y que usted sea irresponsable y no destape y ve adentro, al igual que usted que está escuchando, no quiera usted buscar en la palabra de Dios lo que nosotros estamos predicando antes de llamarnos locos y burlarse de nosotros. Tristemente, cuando Jesucristo venga a levantar a los locos, que es su iglesia, la iglesia de Jesucristo, y usted ahí se interese en querer destapar esos mensajitos que pasan paño tibio, cuando usted la destape y para sorpresa suya lo que haya es esto, será muy tarde. Será muy tarde. No espere que ese día llegue. Usted mismo, cómprese una Biblia y empiece a leerla. Acérquese a la palabra de Dios. Si usted no quiere escuchar a los gritones, a los locos, a de los que muchos se burlan, pues léala usted para que conozca la verdad. Y entonces la verdad lo liberte. Amén. Y Jeremías entonces le dice al Señor, cada vez que yo hablo, lo que hablo es de violencia, de destrucción, porque tu palabra me ha sido para afrenta, escarnio cada día. Y dije, Jeremías hablando, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. ¿Cuántos de nosotros hemos querido callarnos? Callar la palabra de Dios. Ya no voy a predicar más. Ya no voy a subir más videos. Están muy largos. Duran mucho para subir. La gente ni lo está viendo. Ni caso le hacen. Pero ¿sabes qué? No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente. Así me levantó hoy el Señor. Metido en mis huesos. Traté de sufrirlo. No pude. Y no pude. Porque oí la murmuración de muchos. Temor de todas partes. Jeremías se turbó. Empezó a entrar en temor por los comentarios que estaba escuchando. ¿Cuántas veces comentarios el diablo envía a nosotros? Personas que aún a veces ni siquiera esa es su intención de herirnos. Pero el diablo, que el Señor los reprenda, los usa para desanimarnos, para hacernos entrar en temor y callarnos, porque ese es el punto de él. Que nosotros suframos por dentro el fuego, que es la palabra de Dios, y lo vamos a ver en el capítulo 23 de este mismo libro de Jeremías. Que nosotros nos callemos por dentro, que nos callemos y que suframos ese fuego que está ardiendo en nuestro corazón. Pero no. Entonces, denunciémosles, escuchaba a Jeremías. Todos mis amigos miraban si claudicaría. O sea, personas que están mirando a ver si uno va a retroceder. Tristemente, eso se vive. Personas aún que son cercanas a uno o lejanas, que ven los videos y lo que dicen, esa se va a cansar. Esa ahorita para de hacer eso. Pero lo que no entienden es que no era Jeremías. Que lo que había dentro de Jeremías, el fuego que había dentro de él, no era de él, sino de Dios. ¿Usted cree que Jeremías quería seguir predicando? ¿Usted se cree que carnalmente nosotros como cristianos queremos estar sufriendo lo que sufrimos por causa de la palabra del Señor? ¿Por causa de estar predicando? No. Pero a ese fuego no podemos sufrirlo. La palabra de Dios no podemos aguantarla. No podemos callarla. Entonces, ellos decían, quizás engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos
de Él nuestra venganza. ¿Cuánta gente queriendo venir a vengarse de uno, burlándose o haciendo lo que el diablo le ponga en su mente? El Señor lo reprenda. Pero escuchen, escuchen. Dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. El que intente levantarse, y no es que nosotros seamos la última Coca-Cola del mundo, la última Coca-Cola en el desierto, pero Dios cuida de su pueblo. Dios cuida de su pueblo. Dios cuida de los que Él sabe que están haciendo lo que están haciendo para Él, conforme Él los ha enviado con integridad y rectitud. A Dios nadie le vende gato por liebre, como dicen en Dominicana. A Dios nadie le viene con cuento. Recuerden uno de los videos que subí. A Dios nadie le cuenta. Se le olvida al mundo la omnipresencia y la omnisciencia de Dios, de que sus ojos atalayan la tierra, pero no saben eso por cuanto no leen su palabra. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Mi hermano, encomiende su causa a Dios. Deje que sea Dios que haga. Deje que sea Dios que se vengue. No nos venguemos nosotros. No dañemos lo que Dios quiere hacer. Pidámosle al Señor en oración. Es difícil, no es fácil. No es fácil, es muy fácil decirlo. Lo difícil es vivirlo. Es muy fácil predicarlo. Lo difícil es aplicarlo. Pero damos gloria a Dios, que nos da la fuerza a través de su Santo Espíritu que Jesucristo nos dejó, para poder seguir venciendo. Y dice, cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Adoremos al Señor al igual que Pablo y Silas. Oremos encomendándole a Él la causa. Y adoremos su nombre. Adoremos su nombre, disfrutemos el llamado, aunque sea difícil, no va a ser fácil. Pero no seamos como Jonás, que Dios, glorificándose, un llamado tan grande como el de él lo que vivió fue en amargura, enojado, en vez de disfrutar lo que Dios hizo trayendo salvación a gente que no lo merecía, sí, gente mala, pero que no tenía conocimiento de Dios, que necesitaba conocer a Dios para alcanzar salvación, al igual que usted y que yo. Demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Tengamos presente que el Señor no se rindió con nosotros cuando nosotros no queríamos escucharlo a Él. Ese fuego ardía dentro de Jeremías. Esa palabra de Dios ardía en nosotros por muchos años. Porque fue muchos años que a mí se me predicó. Antes de yo aceptar lo que el Señor hablaba a mi vida. Antes de yo aceptar su palabra. El Señor no se rindió, no nos rindamos nosotros. Pensemos en eso. Si hay algo que yo hago, cuando lloro, yo le digo, Señor, no te rindas, sea cual sea la persona que yo esté presentando. Al igual que tú hiciste conmigo, Señor, sigue insistiendo. Sigue insistiendo, Señor, en la puerta de ese corazón que está endurecido. Sigue insistiendo, al igual que tú lo hiciste conmigo. ¿Y sabes qué? Aunque nos pase como Jeremías, parecía que Jeremías estaba pasando una depresión fuerte. Aunque nosotros tengamos que atravesar el valle de sombra y de muerte, confiemos, no estamos solos. Recordemos que el Señor le dijo en el versículo 11, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás se olvidará. Aunque se levante contra nosotros, como el salmista en una ocasión dijo, caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Pero confiemos en el Señor. Y aunque caigamos en estos últimos versículos de Jeremías, en esa queja, recordemos que fue Dios quien nos llamó. Y terminamos.
Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hija de varón, hijo de varón te ha nacido, habiéndole alegrarse así muchos. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía, porque no me mató en el vientre. Y mi madre me hubiera sido de sepulcro y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. A Jeremías se le olvidó el llamado que Dios le había hecho. Y si tiene libreta y está anotando, está en el primer capítulo de Jeremías, versículo 4 hasta el 10. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y Jeremías dijo, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas que soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para derribar, para arruinar, para edificar, para plantar. Entonces, a Jeremías, al final de este capítulo 20, él dijo, ¿para qué salí del vientre? Muchas veces se nos olvida para qué Dios nos ha llamado. ¿Con qué propósito el Señor ha depositado lo que ha depositado en ti? No olvides eso. No lo olvides. Anótalo, repítelo todos los días. Recuérdatelo tú mismo, porque no siempre tendremos a alguien que nos diga. Pero gloria a Dios por su Espíritu Santo, que nos ministra todos los días, si estamos dispuestos a escucharle. Y quiero leer el capítulo 23 de Jeremías, versículos 28 y 29. Dice, el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿No es la palabra de Dios fuego? Y como martillo que quebranta la piedra. Para muchos será casi inevitable el querer rechazarla. Yo lo hice porque la encontraba dura, pero era porque estaba penetrando como un taladro para desbaratar lo malo que había en mí y luego el Señor formarme otra vez. Recuerda, no puedes seguir sufriendo su fuego, que es su palabra, callado. Y aunque el enemigo se levante como faraón, nos hemos de multiplicar. Porque a Jeremías le fue fuerte la palabra de Dios. Jeremías trató de sufrir, o sea, de soportar, de padecer, de tragarse la palabra de Dios. Pero él no pudo. El pueblo del Señor, cuando estaba en Egipto, Faraón se quiso levantar para destruirlos, pero no pudo. La palabra de Dios va a seguir creciendo adentro de ti, adentro de mí. Nos hemos de multiplicar, aunque nos azoten como azotaban al pueblo en Egipto, aunque nos opriman como encarcelaron así a Jeremías y a Pablo y a Silas. Se ha de multiplicar la palabra de Dios en tu vida y en mi vida, porque tiene un propósito por el cual Dios le envía, como dice en Isaías 55.
Y ese propósito será igual que la lluvia, que ha de regar la tierra. La palabra de Dios ha de regar la tierra. Y de allá para acá traerá un reporte. Así como ella dice en el libro de Isaías, dará semilla al que siembra y pan al que come. Leámoslas. Y con eso finalizamos ya, de verdad, terminamos ya. Ya. Isaías 55. Porque, versículo 10, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiera y será prosperada en aquello para lo que la envía. La palabra de Dios en ti, en mí, que arde en nuestro corazón, cuando salga de nuestra boca, como esta de hoy, ha de traer un reporte, ha de cumplir el propósito por el cual el Señor la ha enviado. A mí hoy me animó. ¿Me animó a qué? A no quedarme callada, a no sufrir el fuego que hay adentro de mi corazón ardiendo, sino de hablarlo, de anunciar las buenas nuevas de Jesucristo. Porque a eso nos ha llamado el Señor. Yo anuncio buenas nuevas. Dios te bendiga.